Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien, todo perfecto. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica, uno donde vamos a charlar a respeito de las neumonías intrahospitalarias o neumonía nosocomial. Son neumonías, son infecções pulmonares adquiridas adentro do ambiente hospitalário. Sempre recordar que sempre que nós obtengamos algo dentro do hospital é muito pior que na comunidade. Então, esse tipo de pneumonia, que são as pneumonias nosocomiales, são pneumonias sumamente importantes e sumamente terríveis assim para o paciente, por conta que são mais graves de las adquiridas em la comunidade. Obviamente que vai depender, por exemplo, se o paciente tem alguma comorbilidade ou não, pero por lo general são mais agressivos os gérmenes que estão presentes na pneumonia intra-hospitalária. Em cambio, a pneumonia adquirida na comunidade suele ser um pouquinho mais, ou seja, o germe não suele ser tão agressivo. Sempre recordando que depende de cada paciente. Então, se vamos compartilhar o Power, e aí vamos pensar, vamos empezar com esta classe de hoje, que são ¿sí? Las neumonías intrahospitalarias. Bueno, neumonía entonces intrahospitalaria o nosocomial es la misma cosa. Lo que nosotros tenemos que tener presente y sí memorizar es que la neumonía nosocomial es aquella que se adquiere 48 a 72 horas ingresado el paciente en el hospital. Generalmente la vía de ingreso, o sea, la vía que el germen va a afectar, generalmente es la vía aérea. Muitas das vezes, os pacientes que estão sometidos à assistência respiratória mecânica, que é a intubação orotraqueal, têm cerca de hasta 6 a 20 vezes mais risco de obter uma infecção. Por conta que nós, quando vamos a poner o tubo, a vezes podemos, sem querer, contaminar esse tubo com a flora da piel, por exemplo, ou a flora oral, e então isso pode levar no pulmão diretamente o germencito. Pero acuérdense eso, es sumamente importante recordar las fechas, o sea, las horas, porque acá es en las primeras 48 a 72 horas de la estadía en el hospital. Y se puede decir que la neumonía nosocomial es hasta 15 días después del alta. O sea, el paciente dio de alta ayer, ¿sí? Y hoy vino con una neumonía. Nosotros tenemos que sospechar que la neumonía es por gérmenes del hospital y no de la comunidad. Esa diferencia es sumamente importante y siempre se pregunta en los horarios. O sea, es una pavadita esa definición, pero siempre se pregunta. Los gérmenes son intrahospitalarios. ¿Qué quiere decir eso? Que son más agresivos que los gérmenes de la comunidad. Es raro que un paciente, no es tan raro, pero no es tan frecuente que un paciente adquiera neumonía en el hospital, pero se dice que hasta 5 días cada 1000 pacientes ingresados van a adquirir esa enfermedad. Hasta 20% es más frecuente los pacientes con asistencia respiratoria mecánica. La asistencia respiratoria mecánica, básicamente para recordar, es la intubación orotraqueal con ventilación. El contagio se da generalmente por inhalación, o sea, por la vía aérea, pero puede ser también por aspiración de la flora orofaríngea cuando el paciente está, por ejemplo, en un coma, y puede ser también hematógena por cuenta de los catéteres endovenosos. Nosotros, de esas tres formas que son las principales, conseguimos a infectar el paciente sin querer. El tema de la neumonía nosocomial, en resumen, lo más importante es saber los gérmenes, cómo se adquiere, o sea, las vías de contagio, la fecha, que sería de 48 hasta 72 horas de los primeros días en el hospital del paciente, las primeras horas, y hasta 15 días después del alta. Un paciente que vino una semana después del alta y vino con una presencia de neumonía, tenemos que sospechar gérmenes del hospital y no de la comunidad. O sea, nuestro tratamiento empírico, el primer tratamiento antes que venga el antibiograma, va a ser para los gérmenes del hospital y no de la comunidad. Sumamente importante eso, porque si no, nosotros tratamos para los gérmenes de la comunidad y el paciente tiene, por ejemplo, una neumonía adquirida en el hospital, que el germen es diferente, la sensibilidad al antibiótico es diferente, entonces el paciente no va a mejorar. Bueno, siempre recuerden que ante una infección, o sea, principalmente las neumonías, tenemos que tener, o sea, no es de ley tener
comorbilidades ou fatores de risco. Pero generalmente, quando o paciente não melhora, quando o corpo não é suficiente para combater essa infecção, generalmente está associado a pacientes que têm comorbilidades ou fatores de risco. As comorbilidades são generalmente enfermidades subjacentes. Quais são essas que são do paciente, ou seja, fatores de risco próprios do paciente? Seria lá o EPOC, a diabetes, a insuficiência renal e o sistema nervioso central. O que eu quero dizer com a enfermidade do sistema nervioso central? Pode ser também um Alzheimer, uma demência, uma CV. Então, todo isso afeta o mecanismo de tos do paciente e afeta diversos sistemas e o que vai generar no paciente, principalmente se não temos o mecanismo de tos ativo e funcionando bem, o que passa é que o paciente vai ter uma tos ineficaz, o que chamamos de tos ineficaz. O paciente, a vezes, não tosse e então não consegue eliminar a expectoração que tem o germen. E então esse germen queda no árbol respiratório e aí empieza a proliferar e empeora a enfermidade, a pneumonia. O paciente pode ter, então, sempre de acordo ao factor de risco, deterioro do sensor, que está relacionado também com uma ACV, por exemplo, alcoolismo, cirrose ou tabaco, são fatores de risco sumamente importantes. Generalmente, suelen ser fatores que nós não conseguimos controlar assim de maneira bem específica, mas devemos sim ou sim dizer para o paciente que deixe de fumar e deixe de tomar. E o mal estado nutricional. Acá está sumamente relacionado o mal estado nutricional com as defensas, a imunidade do paciente. Recuerden-se que um paciente cirrótico ou um paciente que não come proteína de maneira adequada não produz imunoglobulinas. As imunoglobulinas são proteínas. Há que recordar isso porque se nós não temos um paciente com uma dieta adequada, temos baixa em proteínas, como as imunoglobulinas são proteínas, o paciente não vai formar imunoglobulinas de maneira adequada e então o corpo vai estar em imunodepressão. Não é tão grave a imunodepressão, obviamente que depende a palavrita clave, depende de quanto o paciente come de proteínas, pero sí o sí, o paciente vai estar imunodeprimido, imunossuprimido, pode ser leve, moderado ou grave. Fatores de risco extrínsecos, aí já está relacionado com o ambiente do paciente. Por exemplo, paciente que tomou antibióticos prolongados. Isso afeta diretamente com a sensibilidade e resistência dos gérmenes. Tratamentos com corticoide, por exemplo, corticoide a largo prazo, sabemos que é um imunodepressor. Cirurgias, transfusões, intubação e assistência respiratória mecânica são fatores do ambiente, fatores extrínsecos que podem facilitar a colonização do árbol bronquial por um germe e então se podem facilitar dentro do hospital uma pneumonia intra-hospitalária. O ponto importante é saber os gérmenes e saber também detectar, ou seja, saber distinguir quando é uma pneumonia intra-hospitalária ou nosocomial temprana ou tardia. Porque os gérmenes suelen ser, generalmente, quando é temprana, os gérmenes não são tão agressivos. Pero quando a pneumonia nosocomial é tardia, depois dos 5 dias, aí sim os gérmenes generalmente são multiresistentes e são relacionados a elevada mortalidade. Então, a pneumonia nosocomial temprana é a los 2-4 dias de internação do paciente, ou seja, o paciente chegou el dia 1 de março, então el dia 4 e 5 de março apresentou a infecção, e a tardia, perdão, seria depois dos 5 dias de la internação. Generalmente são gérmenes multiresistentes. Isso não suele ser pergunta de exame. Lo que suele ser pergunta, sí o sí, es los gérmenes e a clínica del paciente. Recuérdense sempre que a clínica de uma pneumonia vai ser bem parecida da pneumonia adquirida na comunidade típica. O paciente lo que vai começar a apresentar durante sua internação é basicamente uma tos, expectoração purulenta e febre. Por conta da secreção que o pulmão vai acumulando, vai apresentar também crepitantes, que vão evolucionar a um síndrome de condensação. Síndrome de condensação. Ou seja, vai deixar o parênquima que era blandito, vai deixar o parênquima duro, e então se vai generar toda a semiologia que já conhecemos aí do síndrome de condensação. Uma cosita bem importante é que o paciente, muitas das vezes, interna por uma determinada coisa e a los 5, 6 dias empeora. Empeora que? Principalmente sua função pulmonar. Por isso, o que nós devemos saber é que os gérmenes involucrados acá
no son no son iguales los gérmenes de la neumonía adquirida en la comunidad. Son un poquito distintos porque son adquiridos adentro del hospital. Dentro de los gérmenes, no necesitan saber qué es gram positivo, gram negativo, qué es polimicrobiano y qué es anaeróbio. Si no necesitan saber específico los gérmenes. Pero lo que yo quiero que usted sepa es, los gérmenes más frecuentes de neumonía intrahospitalaria es la pseudomonas y el estafiloaurometilcilino resistente. Pueden encontrar también los choice o alguien puede decir como SAM, ¿sí? Es SAMR, o no sé cómo se llama así específico, pero cuando ustedes ven esa siglita acá, eso quiere decir Staphylococcus aureus meticilino resistente. Nosotros entonces como gérmenes vamos a tener la pseudomonas y el aureus meticilino resistente, son los principales y los más frecuentes. Después vamos a tener Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, que já vamos ver uma característica bem específica da Klebsiella, e Enterobacter. Quando o paciente está internado, é muito frequente, por exemplo, que não se limpe bem. As mulheres a vezes suelen ter um problema com as infecções urinárias porque a vulva, a vagina, sí, la vulva queda muy cerca del ano y entonces en el periné, ¿sí? Algunas mujeres tienen el periné muy chiquito. Entonces, cuando van a limpiarse, después que van de cuerpo, muchas de las mujeres se limpian de atrás para adelante, y entonces traen los gérmenes del ano para la vulva, y ahí adentro y puede generar una infección urinaria. Lo correcto para las mujeres es limpiarse de adelante para detrás. El punto acá es lo siguiente. Escherichia coli, ¿sí? Y Enterobacter son gérmenes no solamente del hospital, sino que son gérmenes intestinales. Entonces, muchas de las infecciones intrahospitalarias son generadas por eso, ¿sí? A veces la mujer está internada y no consigue se limpiar de manera adecuada y puede involucrar que un germen suba al tracto urinario y del tracto urinario se disipe, haga ahí una bacteremia y esa bacteremia puede llegar al pulmón. Como nosotros vimos, las vías de contagio son la hematógena, la por vía aérea y también la por contigüidad. Entonces, ojo, ojo, porque una infección urinaria puede hacer con que el paciente tenga una neumonía por cuenta de la bacteremia. Entonces, gérmenes, sí o sí saber, Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter, y el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Después tenemos cuando la infección es polimicrobiana, generalmente es y por anaeróbios, generalmente suelen dar cuando hay aspiración del contenido esofágico. Ahí sí nosotros vamos a llamar de neumonías aspirativas. Pero por ahora, lo más importante saber es los gérmenes que más afectan en las neumonías intrahospitalarias. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar nuestro paciente? Siempre recuérdense que el paciente va a llegar por una queja y va a internar por eso. O sea, el paciente internó, vamos a dar un ejemplo, internó por una insuficiencia cardíaca descompensada o una valvulopatia. Puede ser que el paciente se contamine dentro del hospital y puede ser que esa contaminación puede dar una neumonía intrahospitalaria. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber ahora para RESP es lo siguiente. Paciente que empeora durante su estadía, empeora su función pulmonar durante la estadía en el hospital, ojo porque puede ser una neumonía intrahospitalaria. Y cuando nosotros tenemos eso, sospechando que el paciente tiene fiebre, tos, expectoración y empeoramiento de su función pulmonar, nosotros vamos a tener que pedir estudios específicos. El laboratorio es el primero que se pide para evaluar, por ejemplo, el recuento de los glóbulos blancos para ver si hay una infección. Podemos pedir también un VSG, un PCR para ver las enzimas, las proteínas proinflamatorias, sí, las enzimas proinflamatorias. Nosotros podemos pedir también un cultivo, un hemocultivo, que es en el hemocultivo que nosotros vamos a rescatar el germen. Podemos pedir una radiografía de tórax. Esa radiografía de tórax es bien característica. El paciente ingresa con una radiografía normal, sin condensación, y después a los 5 o 6 días presenta condensación pulmonar. Ahí, tenemos síndrome de condensación, fiebre, tos y crepitantes, neumonía intrahospitalaria, ya empezamos a tratar ese paciente.
Como eu dije, os cultivos são sumamente importantes. Nós podemos fazer cultivo de esputo quando o paciente expectora, e quando o paciente não expectora, vamos fazer lavado broncoalveolar, ou também se pode fazer uma endoscopia com cepilho envainado. ¿Sí? E os hemocultivos servem para resgatar os gérmenes. Quais gérmenes nós vamos buscar? Principalmente Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli. São os principais gérmenes que nós devemos buscar. La Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Dá uma imagem de condensação, como qualquer pneumonia, pero sí o sí um docente pergunta uma cosita de acá. El esputo del paciente con Klebsiella pneumoniae, recuérdense que la Klebsiella pneumoniae es un germen que genera cavidades, como el Staphylococcus meticilino resistente. El Staphylo aureus también genera una neumonía necrotizante, que podemos llamar. La Klebsiella va a dar un esputo, ¿sí? Que se llama en jarabe de Grosselia. Seguramente algum docente vai dar um caso clínico que o paciente vai expectorar esse colorcito acá, ¿sí? E vocês sepam que o nome desse esputo é em jarabe de Grosselia e se dá em los casos de Klebsiella pneumoniae. Outra cosita, la Pseudomonas aeruginosa. Que é importante saber de la Pseudomonas aeruginosa? La Pseudomonas aeruginosa também dá infiltrados pulmonares, e generalmente o infiltrado de la pneumonia é unilateral, pero nosotros podemos tener infiltrado bilateral. En el caso de la Pseudomonas, como el Staphylococcus meticilino resistente, Staphylo aureus meticilino resistente e também la Klebsiella, es que pueden dar pneumonias necrotizantes. ¿Qué yo quiero decir con necrotizantes? Pueden formar cavidades, hacen una área necrótica y esa área necrótica cura con una cavidad, o sea, forma un agujero en el pulmón. Y acá se puede ver bien el agujerito. Ese agujerito puede ser fácilmente, ¿cómo puedo decir? Confundido com uma tuberculose, por exemplo, pero recuérdense que a tuberculose é um pouquinho distinto, e nós temos que saber que a Pseudomonas aeruginosa vai ter, además de toda a clínica e a semiologia do síndrome de condensação por pneumonia, nós temos um esputo de color verde. Outra cosita que sempre pergunta em los orales, sempre não, pero já vi que perguntou, são os antibióticos anti-Pseudomonas, os característicos anti-Pseudomonas. Nós temos vários antibióticos, pero quando te pide as ureidopenicilinas, ¿sí? Ou seja, as penicilinas anti-Pseudomonas, são as ureidopenicilinas. Quais são? São três. A piperacilina, a meslocilina e a aslocilina. Uma coisa bem importante é saber que o tratamento generalmente de la Pseudomonas aeruginosa, sí, vai ser pipetazo, piperacilina más tazobactam, só para que anotem aí e sepam. Depois nós vamos repassar. Pero se te pergunta os antibióticos, as penicilinas anti-Pseudomonas é a piperacilina, meslocilina e a aslocilina. ¿Sí? Essas são as três ureidopenicilinas que são específicas para a Pseudomonas. Los otros gérmenes los otros antibióticos que nosotros tenemos para Pseudomonas son esses: la amikacina, levofloxacino, tobramicina, gentamicina, cefepime, ceftazidina, ciprofloxacino, astrionam, ticarcelina e ácido clavulânico, carbapenêmicos e piperacilina tazobactam. Vocês podem escuchar a piperacilina tazobactam como pipetazo também, é bem conhecido como pipetazo. Recuerden-se desses três que eu vou falar: pipetazo, levofloxacino e cefepime, ¿sí? São os principais que nós vamos utilizar aí para Pseudomonas. Como fazer diagnóstico, então, do paciente com pneumonia adquirida no hospital, ou seja, pneumonia intra-hospitalária ou nosocomial? Nós temos que recordar que o paciente está internado, então, esse paciente chegou sano e depois evoluciona com a diminuição da função pulmonar. Como que nós vamos saber, ou como nós vamos sospechar que nosso paciente tem uma pneumonia intra-hospitalária? Bueno, os critérios diagnósticos são febre maior de 38 graus sem causa, mais de 70 anos com alteração do estado mental. Recuerden-se que os extremos da idade dificilmente se apresentam como clínica característica, como típica da pneumonia, generalmente suelen aparecer com alteração do sensório, hablando para todo isso. Leucopenia ou leucocitose, as guias dependem do valor, ¿sí? Do laboratório, pero generalmente suele ser menos de 4.000 leucócitos ou leucocitoses com maior
más de 12.000 leucócitos. Y 2 o más radiografías con consolidación, cavitación o infiltrado nuevo, progresivo y persistente. Entonces, si presenta consolidación, cavitación o algún infiltrado nuevo, sumado a fiebre, alteración del estado mental, leucopenia o leucocitosis, es neumonía intrahospitalaria. A veces se suele utilizar más 2 de los siguientes, o sea, nosotros podemos sumar más 2 criterios de los siguientes. Cambios en las características del esputo o necesidad de aspiración manual de ese mismo esputo, deterioro de la PAF nosotros vamos a ver en la clase ahí de insuficiencia respiratória, empeoramento de la tos, disnea o taquicardia y estertores. Entonces, no es que nosotros debemos saber todos esses critérios, vamos solamente racionar todo isso. Racionando queda muito mais sencillo. Paciente internou depois de 5 ou 6 dias, começou com deterioro de sua função pulmonar, alteração da tos, aumento do esputo, e diz, né, opa, tenho alguma coisa pulmonar acá. Então, aí já vou a pedir a radiografia. Em la radiografia, se me viene consolidação, cavitação ou infiltrado novo, opa, neumonía intrahospitalaria. ¿Qué necesito yo hacer entonces, como si fuera así, montando un algoritmo? Diagnosticado neumonía intrahospitalaria, empiezo a tratar empíricamente mi paciente y ahí ya voy a pedir un antibiograma junto con eso. O cultivo de esputo para saber el germencito ahí. Sabiendo el germen, yo puedo rotar el antibiótico, dejar el mismo antibiótico para tratar essa neumonia intrahospitalária e torcer, rezar, orar para que o paciente melhore. Basicamente, é isso que nós devemos fazer ante um paciente com neumonia intrahospitalária. Bueno, ¿cuáles son los fármacos que nosotros, cuál es el tratamiento que nosotros vamos a dar para nuestro paciente? Es ceftazidime más amicacina o pipetazo más amicacina, cefepime más amicacina, imipenem ou meropenem más amicacina e em caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente, vamos utilizar rifampicina más vancomicina. No sé si ustedes prestaron la atención, pero en todas las opciones, sí, esos son todos opciones, tenemos amicacina, 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 ceftazidime más amica, pipetazo más amica, cefepime más amica, imipenem más amica. ¿Cuál es el punto de la amicacina? Y eso pregunta Miguel, ¿sí? La amicacina tiene un efecto propio, un efecto bien característico. La amicacina impide la bacteremia, o sea, impide la proliferación del germen en la sangre y su diseminación. Entonces, por eso que en todos, o en casi 100% de los casos de la neumonía intrahospitalária, nosotros vamos a dar amicacina sumado ao tratamento. Pero por que em vanco e rifa nosotros não damos? Porque a vancomicina tem esse mesmo efeito da amicacina em la sangre. Então, impide a bacteriemia, a proliferação na sangre de los gérmenes. Em casos que o paciente tenha uma neumonia aspirativa intrahospitalária, o que eu quero dizer com neumonia aspirativa intrahospitalária? Não são os mesmos gérmenes, são generalmente polimicrobianos e junto anaeróbios. Nós vamos utilizar duas linhas de tratamento. Ou podemos utilizar ceftriaxona mais clindamicina ou levofloxacino mais clindamicina. Alguno de los dos, sí o sí, nosotros podemos utilizar para tratar nuestro paciente. Y recordar que el tiempo para el tratamiento de neumonía intrahospitalaria no es el mismo tiempo de la neumonía adquirida en la comunidad. Acá nosotros tenemos gérmenes más agresivos, más resistentes, entonces dejamos por más tiempo el tratamiento. Es por 14 hasta 21 días el tratamiento de esos pacientes con neumonía intrahospitalaria o nosocomial. Creo que hasta acá quedó todo perfecto. Lo más importante saber es el tiempo de 48 a 72 horas y hasta 15 días de internado del paciente, saber los gérmenes, gram positivos, gram negativos, el diagnóstico, sepan la clínica del paciente, que el paciente estaba internado, que ahí empieza un proceso de consolidación, cavitación o infiltrado, sumado a fiebre, estertores, empeoramento de la tos y empeoramento de la disnea, deterioro de la PAF. Todo eso nosotros debemos no solamente saber, sino que es solamente razonar. Se eu tenho um paciente empeorando sua função pulmonar, saturação está caindo, o que eu vou fazer? Radiografia de tórax e buscar na causa. ¿Sí? Simplesmente é isso. Tratamento, sí o sí es de lei saber, ¿sí? No necesitan saber dosis, pero sí o sí saber cuáles son los fármacos que nosotros podemos utilizar. Y en caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente, vanco y rifa, sí o sí saber eso. Ahora vamos a pasar, ¿sí? En neumonía e imunodeprimidos.
E tá un poquito, no es solamente neumonía intrahospitalaria que nosotros vamos a hablar hoy, vamos a hablar también de neumonías en inmunodeprimidos. Las neumonías en inmunodeprimidos, ¿sí? Tenemos que siempre recordar una cosita. El paciente está con su sistema inmune pobre, ¿tá? Fallado el sistema inmune del paciente. Entonces, las bacterias que son oportunistas van a se aprovechar de esa ocasión y van a infectar el pulmón y todo el paciente. Entonces, ahora como estamos en RESP, vamos a enfocar en el pulmón. Las neumonías en inmunodeprimidos suelen ser dadas por gérmenes característicos, como por ejemplo el citomegalovirus, la nocardia y Rhodococcus equi. El citomegalovirus, recuérdense que se da en pacientes trasplantados y a veces los choice cobran eso, ponen ahí que el paciente hizo un trasplante y presenta una neumonía ahora para que vos diga el germen. La nocardia puede producir la nocardiasis, casis, ¿sí? Es también es un germen bien agresivo y nosotros tenemos un tratamiento específico para nocardia y el Rhodococcus equi también es un tratamiento agresivo, pero es más raro de ver. Generalmente el Rhodococcus equi está relacionado a pacientes que trabajan en el campo y puede dar también lesiones en el sistema nervioso central, el Rhodococcus equi. En cambio, citomegalovirus y nocardia van a producir neumonías intensas en el paciente. ¿Por qué se produce esa neumonía tan intensa? Justamente porque las defensas del paciente están muertas. El paciente no tiene CD4 suficiente para combatir esa infección, entonces el paciente va a empeorar muy rápidamente. Esa es una tablita que quiero que sepan como la palma de la mano, ¿sí? Siempre pregunta en los choice. Cuando yo hice, ¿sí? Preguntó esa tablita ahí en relación a la infección, el germen y el conteo de CD4. O sea, el conteo de CD4, ¿cuál es el germen que me afecta? Sepan esa tablita sí o sí, sepan. Por ejemplo, cualquier conteo de CD4, un paciente inmunocompetente puede tener bronquitis, neumonía bacteriana y tuberculosis. Nosotros somos ese. Tenemos cualquier conteo de CD4. Paciente inmunodeprimido con HIV-Sida, ¿sí? El paciente va a tener, cuando tenga un CD4 menor de 200 células por microlitro, puede ser infectado por Pneumocystis jirovesi, Cryptococcus neoformans y tuberculose extrapulmonar diseminada. Esses são os principais de menor de 200 células. CD4 menor de 100 vão ter Pseudomonas, Toxoplasma gondii y sarcoma de Kaposi pulmonar, y menos de 50 células, que era eso lo que tenía un choice ahí que le estaba hablando, es Histoplasma capsulatum, citomegalovirus, Mycobacterium avium complex, o el complejo del Mycobacterium avium, y Aspergillus. Aspergillosis también puede producir. Ojo, sepan essa tablita, não é difícil, e sepan los principales gérmenes y el conteo de CD4. Eso fue una pregunta de Choice. La pregunta de Choice estaba relacionada, no me recuerdo bien si era con el histoplasma o si era con el Aspergillus. Era alguna cosa así, o era histoplasma, aspergillosis, e te dava o conteo de CD4 e era para vos dizer qual era o germen que poderia estar involucrado. Então, paciente imunodeprimido, recuerden-se do conteo de CD4. Agora vamos às pneumonias micóticas. Não deixa de ser pneumonias que se dão em imunodeprimidos. Pero acá temos que sí o sí saber e enfocar em uma cosita que é no tratamento das pneumonias micóticas. Por exemplo, as pneumonias micóticas podem ser dadas por el Pneumocystis jirovesi, Aspergillus, Candida, Cryptococcus e Coccidiomicosis. ¿Cuáles son preguntas de examen? ¿Cuáles son preguntas de orales? Neumonía por Pneumocystis jirovesi, la neumocitosis también se puede encontrar, o Pneumocystis carini, que era el nombre antiguo del Pneumocystis jirovesi, y neumonía por Aspergillus. Esas son las dos más importantes que tienen que saber que se preguntó en los choice. Choice y oral. Oral siempre pregunta Pneumocystis jirovesi. Sosa le gusta mucho preguntar eso. La neumocitosis, entonces, es una neumonía micótica producida por el Pneumocystis jirovesi. Es una infección oportunista que generalmente va a se dar en los pacientes HIV positivos. Ojo acá. HIV, SIDA, paciente con bajo conteo de CD4. ¿Cómo se da la clínica? La clínica generalmente en ese paciente es insidiosa, ¿sí? Evoluciona de manera así larga, o sea, 3, 4 semanas, e chega a um ponto que o paciente chega com insuficiência respiratória.
que é insuficiência respiratória? Insuficiência respiratória é quando o paciente tem uma pressão de oxígeno menor de 60 milímetros de mercúrio. Isso é insuficiência respiratória. Temos dois tipos, o tipo 1 e tipo 2, e todo isso vamos desenvolver na classe aí de insuficiência respiratória. Quero que sepam que o paciente com neumocitose, como neumocite girovese, é imunodeprimido e tem uma infecção pulmonar. Essa infecção pulmonar é insidiosa, ou seja, vai progressando, e em outros grupos de imunocomprometidos, como, por exemplo, os pacientes que tomam corticoides, o começo é agudo e explosivo. Por isso que é sumamente importante perguntar-lhe, fazer a anamnese de quais são os fármacos que o paciente toma. Porque se nós não comemos aí, não perguntamos, tomar algum fármaco, e o paciente está com corticoide na vena aí, na vena não, senão que está tomando corticoide, 40, 60 miligramas por dia de corticoide, olvídense. Olvídense por isso, porque isso não vai passar por la cabeça. Então, sumamente importante, neumonía por neumocite girovese é oportunista. O diagnóstico pode, a radiografia parecer normal ou pode aparecer com consolidação, ¿sí? A consolidação generalmente empieza nos cílios e progressa a periferia e vértices. Tratamento. Que pergunta de neumocite girovese, además del germen e del paciente que é el HIV, é o tratamento acá. O tratamento, sí ou sí, sepam que é trimethoprim sulfametoxazol mais pentamidina. Sí ou sí, Sosa le gusta mucho preguntar el tratamento de neumocitosis. Si te puede preguntar, decime el tratamiento de neumocitosis, neumocite girovese o neumocite scarini. É a mesma coisa, ¿sí? El mismo germen, la misma afectación. Só que sepam que é trimethoprim sulfa mais pentamidina o tratamento acá. Então, esse é um paciente com pulmão normal e isso é a neumocitosis ou neumocite scarini, a mesma coisa, ¿sí? O paciente, então, empieza em los cílios e progressa hacia a periferia e vértices pulmonares. Neumonia por aspergillus, que é importante saber, sumamente letal. ¿Sí? Se não é tratada, é sumamente letal e pode haver a formação de aspergilloma. ¿Sí? El aspergilloma. Aspergilloma é um acúmulo de hongos, ¿sí? Que vão acumular e vão nascer na cavidade no pulmão do paciente. Qual é o tratamento acá? Anfotericina B e itraconazol. E agreguem o resumo aí. Voriconazol também é utilizado para aspergillus, aspergillosis. Mortalidade sem tratamento, 100%. Voriconazol entrou em choice, por isso eu puse acá. ¿Sí? Voriconazol, aspergillus pulmonar, aspergillosis. Bueno, essa foi a classe de hoje. Eu creio que nós abarcamos bastante conteúdo, ¿sí? De maneira bem resumida, mas foi bem específico a classe de hoje. E vimos as pneumonias intra-hospitalares, as pneumonias micóticas e imunodeprimidos. O principal, há coisas que sim ou sim necessito que vocês repassem, como, por exemplo, os gérmenes, o tratamento empírico e o tratamento de cada germe. Por exemplo, os antibióticos anti-pseudomonas são sumamente importantes e se vai a perguntar. Então, necessito que vocês sepam essa parte e também que vocês repassem a partecita aí do tratamento do neumocite scarini, neumocite girovese. Sumamente importante la clase de hoy. Entra en el oral, entra en el escrito, entonces repasen esa clase ahí como la palma de la mano. Lo que nosotros vamos a ver después es insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, guarden todas las pilas para insuficiencia respiratoria, porque entendiendo insuficiencia respiratoria ya facilita un montón respirar. Bueno, gracias por tu atención. Espero que tengas un lindo día, una linda tarde, una linda noche, una bendecida semana o fin de semana, lo que sea. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima clase. Chao.